Muchísimas gracias, Lorena. Súper claro, yo creo, has contestado a muchísimas de las preguntas que ya nos habíais formulado o que ¿no? nos llegan a la consulta. Y bueno, me gustaría, sí que han llegado más preguntas, ¿no? Y algunas muy repetitivas, ¿no? De lo mismo, ¿no? A todos los pacientes hay temas que les preocupan bastante, ¿no? Uno, ya lo has dicho claro, ¿no? El tema de suplementos vitamínicos durante el tratamiento, ¿no? Sabemos que ya hay estudios que demuestran, ¿no? Que durante el tratamiento con quimio específicamente, ¿no? Los suplementos vitamínicos pueden empeorar el pronóstico de algunas de las pacientes, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, la gente piensa, ¿no? Los complejos de vitaminas B6 para el cansancio, todo esto, cuidado, que puede interferir con alguna quimio, ¿no? Como es el paclitaxel, ¿no? Es un taxano que es muy frecuente, de las quimios más utilizadas, ¿no? en cáncer de mama. Entonces, antes de tomarlo, como muy bien decía Lorena, ¿no? Preguntarlo a vuestra oncóloga, a vuestro oncólogo o enfermera referente, ¿no? Y un poco la gran pregunta que nos hacen, ¿no, Lorena? ¿Hay algún alimento que nos ayude, ¿no? a fortalecer el tema de las defensas, ¿no? Que pueden comer para fortalecer, si es que hay alguno? Uno de los principales, el tema de las defensas no es por la alimentación. El tema de las defensas es el poder que tiene tu organismo para fabricar suficientes, o sea, para recuperarse después de cada ciclo de tratamiento. Entonces, muchas veces no es un alimento lo que te ayuda a generar más defensas, sino es un estado físico, incluye el estado nutricional, pero no es exclusivo. Obviamente a las personas que tienen un cuadro de desnutrición les cuesta mucho más fabricar defensas, pero hay personas que tienen un excelente estado nutricional, pero que su cuerpo le cuesta fabricar defensas de forma más rápida. A día de hoy no existe ningún alimento que por sí solo ayude a mejorar las defensas, a pesar de los titulares de algunas empresas. Aquí ni Actimel ni leches, ¿no? No lo quería decir así, pero Bueno, sí. vale. Pero sí, o sea, y pensar que muchas veces algunos pacientes no tienen defensas. Si no tienes defensas, no puedes mejorarlas. Primero tienes que fabricar defensas para tener defensas. Algunos de los alimentos que venden, que activan las defensas, pueden ser incluso nocivos, porque los pacientes que están neutropénicos, que no tienen ninguna defensa, estos alimentos lo que hacen es dan como lo que hacen es aportar un tipo de microorganismo que activa las defensas, pero estos microorganismos, en algunos casos, si tú no tienes ninguna defensa, lo que hace es te infecta de esto. Entonces nosotros hemos tenido, no especialmente de cáncer de mama, pero de otros tipos de tumores que están neutropénicos, totalmente sin defensas, y han tenido infecciones por kéfir, por otros tipos de tratamientos o de microorganismos o de probióticos que pueden interferir en esto, y esto está descrito. O sea que cuidado con los alimentos que mejoran las defensas, porque a día de hoy no existe ninguno, y no existe, y es totalmente cierto, y no hay ninguna evidencia científica, y esto sí que lo grito a los cuatro vientos, que mejoren las defensas. Lo que mejora es tener un buen estado nutricional, comer de todo y dar tiempo a tu organismo a que se vaya recuperando. Muy bien, creo que muy claro, Lorena. Uh-huh. Bueno, un poco en relación a lo que decíamos ahora, ¿no? Suplemento para ayudar de defensas, ha quedado muy claro. Otro que también puede ir ligado, ¿no? A que a veces puede haber interacciones también con el tratamiento, ¿no? ¿Qué alimentos puedo tomar para ayudar a mi cuerpo a depurar, ¿no? A los efectos secundarios de la quimioterapia, ¿no? Por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, ¿no? Que muchas veces se dice, ¿no? Si estos alimentos pueden ayudar a depurar los efectos, ¿no? nocivos de la quimioterapia. Una de las cosas es esto, ¿no? Porque hay muchos alimentos que se mezclan sus funciones y sus poderes. Entonces, por ejemplo, la cúrcuma se ha descrito como un potente antiinflamatorio. De hecho, hay estudios en animales y estudios en células que podría ayudar la cúrcuma en el proceso inflamatorio que produce el cáncer. Es decir,
ayudaría de forma concomitante con el tratamiento a disminuir el proceso inflamatorio que provoca el tumor. Pero esto es en estudio en ratones, en estudio en células. A día de hoy no se ha podido comprobar esto en humanos. Pero la cúrcuma, el efecto que tiene depurativo, que yo sepa, no hay absolutamente nada descrito a día de hoy. ¿Cuál es el jengibre? El jengibre es un alimento que sí que es cierto y que tiene evidencia científica en cuanto a la mejora de las náuseas. Y de hecho es un alimento que se suele dar no solamente en pacientes oncológicos, sino también, por ejemplo, en las embarazadas. Las galletitas de jengibre y todo esto. Entonces sí que es verdad que es un alimento que en una dosis pequeñita puede ayudar a mejorar el efecto nauseoso provocado por los tratamientos. Pero que yo sepa, no hay nada descrito en cuanto a depurar el efecto de la quimioterapia. Que yo sepa, depurar el efecto de la quimioterapia es que pase el tiempo, beber agua y que vaya, o sea, la quimioterapia tiene un tiempo para hacer su función, y no porque nosotros comamos más cosas o comamos diferentes cosas ayudará a tener a que se elimine más rápido. Es que a veces no queremos que se elimine más rápido. Exacto, a veces exacto. queremos que se mantenga el tiempo suficiente para hacer su efecto, ¿no? Yo creo que... Otra... Lorena, Perdón, es que me voy acordando de algunas cosas que han ido diciendo. Los omega 3, otra de las cosas. Los omega 3 es uno de los nutrientes que más descrito está en oncología. Y es una cosa que esto sí que parece que podría tener un efecto beneficioso durante el tratamiento oncológico. Pero las dosis que se han probado para hacerlo son de dosis medicamento, no es la leche enriquecida con omega 3. Son dosis que se dan en forma de cápsulas o en forma de... Entonces, esto parece que sí que podría tener un efecto beneficioso en pacientes con estados de desnutrición avanzados durante el tratamiento oncológico, pero no se ha visto que tenga un efecto beneficioso o que aporte un efecto extra en pacientes que tengan un estado nutricional conservado. O sea que los omega 3 en pacientes con estados de desnutrición sí que parece que podría mejorar, pero son dosis, mínimo hay que tener 2 gramos de omega 3 en sangre. O sea que no es la leche enriquecida o la cantidad de omega 3 que podamos encontrar en un herbolario, en una herboristería. O sea, son dosis bastante más altas. Vale, no sé si ahora se me van ocurriendo, perdón, pero no, está muy bien, sí, es que está el chat que sale humo, o sea que vamos haciendo así las que teníamos más, incorporando también las que nos hacéis. Del tema que decíamos, ¿no? Del tema depurativo, ¿no? Yo creo que tiene que quedar claro, ¿no? Que todo lo que entra por el organismo, ¿no? Por muy natural que sea, es metabolizado, lo depura el hígado precisamente, ¿no? Yo creo que lo has dicho muy claro, ¿no? Esto hace que lo que estemos tomando de tratamiento, ¿no? Puedan haber posibles interacciones que hagan que se elimine el tratamiento antes de lo previsto, por tanto, no haga el efecto ¿no? esperado, o al revés, que esté demasiado tiempo en el organismo y por tanto sea más tóxico que beneficioso, ¿no? Entonces yo creo que es importante, como muy bien decías, remarcarlos. Otra pregunta, Lorena. El efecto secundario que tiene el 99% de pacientes, que es la fatiga, el cansancio. ¿Hay algo que podamos tomar para esto? La fatiga, a mí también es una cosa que me preocupa mucho porque nutricionalmente no es que no podamos hacer nada, pero estamos mucho más atados de manos que con otro, porque la fatiga, y aunque suena un tópico, se recupera haciendo ejercicio. Entonces es muy complicado. Obviamente el aporte de proteínas es indispensable porque la proteína nos ayuda a muscular, pero si solamente comes proteína y no haces ejercicio, acabas convirtiendo eso en grasa. Entonces yo a veces a los pacientes les digo, de nada me sirve que cojas 5 kilos porque lo único que vas a hacer es arrastrar 5 kilos más, pero tus músculos siguen sin funcionar. Entonces, sobre todo cuando hay fatiga, yo no soy fisioterapeuta ni creo que pueda dar este tipo de recomendaciones, pero sí que es verdad que en cáncer de mama se recomienda hacer una combinación de ambos, de ejercicio, lo que os decía, ¿no? Ejercicio de caminar y ejercicio de fuerza, de resistencia. Y
a través de la alimentación solamente no es algo que se pueda mejorar. O sea, es importante mantenerse activos a pesar de que cuesta. Y una de las cosas que yo creo que sí que es importante tener en cuenta es que el músculo tiene memoria. Si previamente nosotros éramos activos y teníamos una funcionalidad y conseguíamos ir a caminar, ir a trabajar caminando o salíamos con los amigos a caminar un par de kilómetros al día y ahora solo podemos hacer 100 metros, si cada día hacemos 100 metros llegará un momento y relativamente rápido que consigamos hacer 150 metros. Y entonces poco a poco iremos recuperando. Pero obviamente en el sofá y por gracia divina no recuperamos la fatiga, eso es seguro, ¿no? O sea que sí que con la alimentación estamos mucho más limitados. Creo que lo importante es hacer ejercicio también. Otro tema, Lorena, el tema del aumento de peso producido por los propios tratamientos, ¿no? O bien por la propia quimio o bien ¿no? Las pacientes que hacen quimio más tratamiento hormonal, que muchas veces ¿no? les inducimos una menopausia ¿no? o inducida o precoz, ¿no? Que, entonces, todos los efectos secundarios derivados de la menopausia, sobre todo sofocos, ¿no? y el tema del aumento de peso, ¿no? Hay algo que ¿hay alguna alimentación ¿no? que recomendarías para tratar estos efectos? Sobre todo lo que más preocupa, el aumento de peso, ¿no? Que bueno, un tratamiento no se puede dejar de tomar, ¿no? Pero en cambio cuesta perder peso, ¿no? Esto es complicado porque además no es sota, caballo y rey. O sea, en otro momento puedes hacer una restricción calórica y esta restricción calórica va acompañada de una pérdida de peso, ¿no? Es algo como... Pero es cierto que cuando están con el tratamiento hormonal parece que la ganancia de peso es como un poco desmedida y es muy frustrante ver que tú restringes las calorías pero sigues aumentando de peso, ¿no? Por ejemplo, uno de los estudios que a lo mejor alguna paciente que ha participado en el Predicop, lo que veíamos es que cuando se les hacía una dieta específica junto con ejercicio, es cierto que las pacientes perdían peso. Por eso, solamente y especialmente en estos casos, solo con una restricción calórica no se pierde peso. Esto sí que es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y como en muchos casos esto viene acompañada de fatiga, todavía es más limitado el poder hacer ejercicio físico, pero es más importante todavía. Entonces, sí que, aunque cueste, porque sí, solamente hacemos restricción calórica, llega un momento que nuestro organismo se adapta. Entonces está haciendo una restricción y nuestro organismo puede funcionar tranquilamente con 800 calorías y no perder ni un gramo de peso. Entonces, si no conseguimos algo que active este metabolismo y que de hecho es en forma de ejercicio porque no podemos hacerlo de otra manera, se gana más importancia hacer ejercicio físico durante el tratamiento hormonal, por decir así. O sea que restricción calórica sí, pero hasta cierto punto porque no hay más que podamos hacer. Vale, y esto va ligado también a lo que ya has comentado, Lorena, ¿no? Que el tema de la menopausia o el propio tratamiento hormonal, que muchas veces pueden ser más de 5 años, ¿no? Conlleva el aumento de peso, todo el tema de las dietas, ¿no? Que decías, yo creo que tienen muy claro las pacientes durante el tratamiento de quimio, pero a lo mejor ¿no? Es más manifiesto durante el tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, estas dietas cetogénicas o el ayuno intermitente, ¿no? Que se ha puesto tan de moda, o dietas hipocalóricas, ¿cómo pueden bajar de peso con una dieta equilibrada? ¿Recomiendas los batidos? Ya sé que son muchas preguntas, pero... A ver, voy por partes. El ayuno, ¿no? El ayuno intermitente, que es como ahora el top el ayuno intermitente, es verdad, en población sana, el ayuno intermitente, para las personas que no lo sepan, es la restricción de alimentos durante un periodo de tiempo, que pueden ser 12 horas, 14 horas, 16 horas o 20 horas. También hay ayuno de 20 horas. Entonces, durante ese periodo de tiempo no puedes comer ningún tipo de alimentos ni beber, bueno, puedes beber creo que es café y poca más, pero ni zumos ni ningún nutriente. Entonces, se ha visto que en población sana puede tener diferentes beneficios en cuanto a control de peso, en cuanto a algún tipo... Y pensad que muchas de estas cosas vienen
muchos de estos beneficios también vienen a raíz del control de peso y del control de la ingesta. O sea, no deja de ser que durante 16 horas, que es lo más habitual de un ayuno intermitente, no puedes comer comida. Entonces, a pesar de que durante el resto del tiempo comas comida, no comes tanto como si tienes 16 horas. O sea, que habitualmente lo que haces en un ayuno intermitente es o bien no desayunar o bien no cenar. O sea, que te saltas una de las comidas. Entonces, esto acaba siendo una restricción calórica general y que promueve efectos beneficiosos en cuanto a una restricción calórica en pacientes sobre todo que tengan sobrepeso, más que obesidad, en pacientes con sobrepeso. O pacientes que tengan normopeso, pero que estén un poquito, normopeso pero un poco más pasados, por decir así. Entonces, efectos del ayuno intermitente en una persona sana sí que se ha visto beneficio. En cuanto a ayuno intermitente en pacientes con tratamiento hormonal o supervivientes de cáncer de mama que han pasado ya el tratamiento, no hay estudios. Ahora mismo no hay estudios en cuanto a este tema. Pero si lo tenemos en cuenta, es importante que no tengamos una restricción muy severa de proteínas a lo largo de todo el día cuando estamos diciendo que tenemos que intentar mejorar la fatiga, mantener la masa muscular, sobre todo porque pensad que el tratamiento hormonal, al ser tratamiento hormonal, también tiene un efecto directo en cuanto a la musculatura. Entonces, si no consumimos o no tenemos un aporte constante de proteína a lo largo del día, es muy posible que tengamos un deterioro de masa muscular con el empeoramiento de la fatiga que esto conlleva. Entonces, yo a día de hoy, un ayuno intermitente en una persona que está haciendo tratamiento hormonal, no lo recomiendo porque no tengo evidencia y teóricamente la teoría de este tipo del tipo de razonamiento del ayuno intermitente iría en contra de lo que estamos intentando mantener durante el tratamiento oncológico, que no deja de ser oncológico, aunque sea hormonal. Dietas cetogénicas. Batidos. Sí. Batidos. Es un poco lo mismo, es una restricción calórica. Los batidos, entiendo que son los batidos estos tipo Biomanan o Biocenturi o todo este tipo, que son lo que se llaman las dietas muy bajas en calorías. Son dietas que se hacen específicamente, de hecho, se hacen específicamente o están indicadas para pacientes con obesidad mórbida previas a ir a una cirugía bariátrica. O sea, son para personas con obesidades muy importantes. Este tipo de batidos necesitan un seguimiento y una monitorización de diferentes parámetros metabólicos, porque al tener tanta restricción calórica, tienes restricciones en cuanto a aporte de todo tipo, o sea, aparte de diferentes minerales, fosfatos, magnesios. Entonces, tienes que tener un seguimiento médico o nutricional más o menos seguidos. Y es lo que os decía, son dietas que tienen un corto periodo de tiempo porque tienen una eficacia corta. Porque si esto lo mantenemos en el tiempo, es lo que os decía, el cuerpo acaba adaptándose a esta restricción calórica y lo que haces es que el cuerpo acaba adaptándose con 800 calorías. O sea que para hacer una restricción muy fuerte de calorías, si está monitorizada por un profesional, se podría hacer. Pero, obviamente, esto es algo que hay que tener muy en cuenta y que tiene que estar monitorizado por alguien, porque puede llegar a ser muy peligroso. Nosotros hemos tenido paradas cardíacas por hipofosfatemias, porque ocurre lo mismo con batidos y con algunos tipos, que no quiero decir nombres, pero con algunos tipos de productos comerciales muy distribuidos que lo que promueven son diuréticos, que promueven una pérdida de peso, pero que está principalmente asociada a líquido. Entonces, hemos tenido sustos de personas que han hecho paradas por una hipofosfatemia que está asociada a una restricción muy grande de calorías. O sea que esto es algo que hay que tener en cuenta y que no se puede hacer a la ligera. Muy bien. Dietas cetogénicas, hay tantos tipos de dietas. No sé si cómo va el chat, pero es que yo no lo veo aquí, pero... dietas cetogénicas. Las dietas cetogénicas básicamente son dietas con una restricción máxima de azúcar, con un aporte de, a expensas de grasa principalmente y proteínas, pero sobre todo grasa. Entonces, este tipo de dietas están indicadas en pacientes con epilepsia, con epilepsias refractarias a medicación. Entonces, algunos estudios han empezado a investigar en células, no en pacientes,
sea, en células aisladas, qué es lo que ocurre con las células tumorales cuando se les hace una restricción de azúcar. Y es lo que se está investigando ahora mismo. Este tipo de dietas, como son tan restrictivas y tienen una deficiencia importante de azúcar, que es lo que decíamos antes, nuestro cerebro funciona con azúcar. Si tú no le das azúcar, el cerebro produce un pseudoazúcar, que son cetonas, para que pueda funcionar. Entonces, este tipo de dietas lo que provoca son estados muy letárgicos, mucho cansancio, náuseas, vómitos, cetosis, y déficits, alteraciones metabólicas muy importantes. Entonces, a día de hoy, las dietas cetogénicas en el cáncer de mama están totalmente contraindicadas. Aunque no estén en tratamiento, Lorena. Bueno, es que las dietas cetogénicas no deja de ser una dieta Atkins, por ejemplo, ¿no? O una Duncan, que son todas similares. Son dietas cetogénicas, más o menos, son parecidas. Entonces, este tipo de dietas están restringidas también en pacientes. Es que están contraindicadas en la población general. Si ya vamos allí, creo que de hecho hay un anuncio del Ministerio de Sanidad desde hace varios años donde está totalmente alerta, ¿no? restringidas. Muy bien. Tema también, ¿no? De si hay alguna alimentación, por esto que decíamos, ¿no? De los efectos secundarios producidos por los propios tratamientos, como es sofocos, ¿no? Dolores articulares. ¿Hay algún tratamiento que los mejore? ¿Hay algún alimento, perdón, que los mejore? No, ¿no? Ya lo has dicho muy claro. El tema del ejercicio físico, ¿no? Es lo más, ¿no? Sí, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que algunas personas, por ejemplo, con cáncer de mama que tienen metástasis óseas y que están en tratamientos pues, con vitamina D, o personas que están con corticoides a largo plazo, que llevan pues, calcio y vitamina D de forma en pastillas, esto no sustituye, o sea, tomar leche y tomar alimentos ricos en vitamina D y calcio no sustituye la medicación que se está dando. Pensad que las recomendaciones dietéticas están hechas porque nosotros no comemos vitamina C o nosotros no comemos cúrcuma, comemos muchas cosas. Entonces, es muy difícil decir si esto es bueno o es malo de forma aislada porque no comemos de forma aislada. Nosotros comemos muchas cosas. Entonces, las interacciones que tienen cada uno de los alimentos y cada uno de los nutrientes de cada alimento es importante, porque, por ejemplo, se ha visto que hay alimentos o hay hábitos dietéticos que promueven la salud, pero cuando esto se ha intentado extrapolar a pastillas, o sea, a vitamina no sé qué, vitamina no sé cuántos, no se ha podido demostrar porque el efecto no es el mismo. O sea que no es lo mismo tomar pastillas que tomar alimentos. Las interacciones no son las mismas. Perfecto. Sale mucho el tema otra vez de la soja, ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro en la presentación, pero bueno, para ¿no? la gente que se ha podido conectar más tarde o así, ¿no? La recomendación tuya, ¿no? En tumores, en pacientes que tienen, ¿no? Tumores dependientes de las hormonas, Sí. es limitarlo, ¿no? Es limitarlo sin eliminarlo totalmente, porque sí que es verdad que hay estudios a favor y estudios en contra, y de hecho, de vez en cuando sale algún estudio, yo le pregunto a Sonia, ¿esto cómo? ¿Seguimos igual? O sea, vamos todos en la misma línea. Es verdad que hay veces que aparece un estudio que dice que sí, vamos a dar soja a todo el mundo, y a los 2 meses aparece otro estudio que te dice no. Entonces, como es tan contradictorio y no hay una línea clara, lo que se recomienda a día de hoy es tomar soja, pero no estamos en países asiáticos. Por ejemplo, en Japón utilizan mucha soja, pero nosotros no. Pero eso no significa que un día nos vayamos a un restaurante japonés y comamos soja, no pasa nada. Pero no podemos comer salsa de soja todos los días. O hay muchas cosas que tienen lecitina de soja, que exacto, no pero pasa la lecitina nada, de soja, ¿no? exacto, pero es un ingrediente de un producto que nosotros comemos más, pero la cantidad es pequeña, no es grande, ¿no? Lo has introducido antes un poco, Lorena, el tema de los huesos, ¿no? Nos han llegado varias dudas de pacientes que tienen enfermedad avanzada con metástasis óseas, ¿no? ¿Qué pueden tomar para fortalecer los huesos, ¿no? Yo creo que aquí es importante que hay 2 cosas, ¿no? Pacientes con enfermedad en los huesos, que seguramente ya están en tratamiento, ¿no? Con bifosfonatos, el Zometa, ¿no? el denosumab, o pacientes, ¿no? Que están en tratamiento hormonal y
para prevenir la osteoporosis, ¿no? Son dos escenarios diferentes que también se utilizan el ácido zolendrónico, el denosumab, aunque en dosis diferentes, ¿no? Aparte de la leche, ¿no? De calcio, tú lo has dicho muy bien, ¿no? La leche de vaca es el calcio que mejor se absorbe, ¿no? Aunque tengamos batidos de otras leches enriquecidas con calcio, no es el mismo no es lo calcio. mismo. Sí que es verdad que cada vez tenemos la suerte que cada vez están apareciendo más alimentos funcionales que llamamos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí ahora me gusta recomendar, no en cáncer de mama con buen estado nutricional, pero personas que tienen deficiencias, por ejemplo, de masa muscular o así, pues son pues los yogures que hay ahora de proteínas, que están muy bien, que tienen un aporte muy bueno de proteína, ¿no? Entonces sí que es verdad que la leche de vaca es la que más calcio tiene, y especialmente aquellas leches enriquecidas en calcio, que están además enriquecidas en vitaminas liposolubles. Podemos tomar leche desnatada, enriquecida en calcio y en vitaminas liposolubles, y son leches de muy buena calidad. De vitamina D, ¿no? Para que nos vitamina entendamos. D, sí, perdona, D sí. de dedo, sí. D de dedo, sí. Y luego hay vitaminas liposolubles, porque al retirarles la grasa, habitualmente se retira también las vitaminas que están asociadas a la grasa, que también las necesitamos. Entonces, este tipo de leches desnatadas, que están enriquecidas en calcio, vitamina D y vitaminas liposolubles, que entre ellas está la vitamina D de dedo, son alimentos funcionales que están muy bien. Cuando hablamos de batidos de avena o batidos de soja o batidos de almendra, enriquecidos, fijaros en el etiquetado, porque no todos están enriquecidos, y ahora sí, después de esta charla, solo he conseguido que miréis las etiquetas y ese era un gran qué, porque os sorprenderéis de las diferencias que hay, y no por ser la marca top del mercado, tiene un cuadro o una tabla nutricional top, porque hay productos blancos, de marca blanca, que son muy buenos y que están muy bien diseñados también. Entonces, además de la leche, otra cosa que lo que pasa es que a la gente no le gusta tanto, pero ahora no me salen los boquerones, por ejemplo, la espina de los pescados, que son muy pequeños, es una de las cosas que más calcio tiene. Lo que pasa es que, claro, hay que poderse comerlas, no a todo el mundo le gusta, pero cuando se hacen fritos, pues esto también está bien. Y también es verdad que las verduras de hoja verde tienen también vitamina D, por ejemplo, o tienen calcio, lo que pasa es que tienen en menor medida. Entonces, la vitamina D, la mejor fuente de vitamina D es el sol. O sea que tomar un poco el sol con protección sí que está bien, y sí que es importante que salgamos un poco a que nos dé el sol, más después de estos años, ¿no? Pero la deficiencia de vitamina D es poblacional, o sea, seguramente la mitad de la gente que estamos ahora conectados, más de la mitad de la gente que estamos conectados, tengamos deficiencia de vitamina D. Pero esto es algo que es poblacional. Entonces, cuando tenemos estas situaciones clínicas, que tenemos enfermedad a nivel ósea o para la prevención, sí que habitualmente lo recomendable es dar suplementos de vitamina D. Vale. Y del tema del colesterol, por ejemplo, que los inhibidores de aromatasa, ¿no? Tipo letrozol o así, pueden aumentar un poquito el colesterol. El arroz rojo, ¿no? Es una de las cosas que últimamente se recomienda. ¿Pueden tomarlo? Por poder tomar, yo siempre digo, por poder tomar sí. Yo evidencia científica que sepa del efecto del arroz rojo en este tipo de tratamientos no lo he visto. No lo he visto. No significa, no me sé todos los alimentos del mercado con todos los efectos secundarios, pero ahora mismo, revisando lo que me he revisado, no he encontrado ningún estudio que hable sobre esto en humanos y que esté demostrado, ni para bien ni para mal. Entonces, alimentos, podemos comer de todo con cabeza. O sea, si yo voy a Sri Lanka o a un país asiático, podré comer lo que hay allí para comer. No significa que esto vaya a hacer que tenga una recidiva de mi tumor o un nuevo tumor. O sea, creo que es importante tener en cuenta que comer es un placer y debería ser un placer, que no tenemos que hacer una restricción constante de calorías por el hecho de haber tenido un cáncer de mama o tener un cáncer de mama, y mucho menos sentirnos culpables
por un día comer un cacho de chocolate. O sea, creo que eso es totalmente Negro, erróneo. ¿no? Mejor negro, ¿no? Chocolate, cacao 70% mínimo. Muy bien. Pero es esto, o sea, que es importante no sentirse culpables, porque Sí. a veces es peor la culpa que no un día haber comido algo que te siente estupendamente y no pasa nada. No, es que es esto, no pasa nada, no os sientes culpables por comer al final. Con esto hay muchas dudas, ¿no? De si comer jamón serrano, ¿no? Mejor que sea ibérico, ¿no? De calidad, sacándole la grasita. Sí, exacto. El jamón, o sea, el jamón ibérico, el jamón serrano, no se considera un embutido como tal. Sobre todo intentando eso, que sea cuanto más bueno, más magro es también. Entonces intentando quitar la parte blanca para intentar limitar el consumo de grasas saturadas. Muy bien. Pero no se considera un embutido de por sí. Entonces, y pasa lo mismo. Perdón, No, que pasa lo Lorena. mismo con el, por ejemplo, con el jamón york o jamón dulce o el embutido de pavo o de pollo, pero sobre todo es esto, mirar en el etiquetado, porque muchas veces aparece bajo en grasa y lo comparas con el normal y corriente, aparte de que vale el doble de dinero, la cantidad que ha bajado en grasa es Nada. Vale. 2%, igual. O sea, y el precio no condiciona la disminución de grasa. No es O sea, que mirad, proporcional, no ¿no? es proporcional, no, no. Entonces, mirad Vale. sobre todo el etiquetado, porque a veces mirando el etiquetado de uno normal y de uno, por ejemplo, a mí me hace gracia, ahora sí hablan de marcas, el Filadelfia, hay Filadelfia normal, light y ultra light. Y yo digo, pero o sea, light ya debería ser ultra light. ¿Por qué habéis hecho un ultra light? Entonces, cuando miras el etiquetado, ves lo que ves, ¿no? Que no hay tanta diferencia. Nos quedan solo unos minutos para preguntas. Tema de qué hacer para el estreñimiento, ¿no? A veces damos muchas recomendaciones para el tema de la diarrea, pero ¿qué hacer para el estreñimiento? ¿Qué tomar? El estreñimiento, hay veces, hay personas que tienen estreñimiento de forma histórica y normal y no asociado al tratamiento y que es muy individual y va muy en función de lo que la gente le va bien. Hay gente que las semillas de lino son maravillosas, hay gente que tomarse un kiwi en ayunas o un vaso de agua templada en ayunas le va muy bien. Hay 1.000 millones de recomendaciones para el estreñimiento. ¿Y qué es esto? Que cada uno le va bien una cosa. Yo durante el tratamiento oncológico, si es realmente un problema, muchas veces la ayuda de un laxante muy suave. Hay laxantes que son aceite de parafina, que es un laxante que lo único que hace es hace como una película a las heces para que sea más fácil salir, pero que no es un laxante osmótico que a veces algunos pacientes me dicen, es que no me quiero acostumbrar. No te preocupes, que tu cuerpo no se acostumbra al laxante, o sea que llega un momento que se regula solo, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces durante el tratamiento oncológico ya tenéis que cuidar muchas cosas de la alimentación, entonces a veces, bueno, pues si el kiwi te funciona, si las semillas de lino te funcionan, si incrementar el consumo de fibra te funciona, perfecto, pero si no funciona, no fuerces más la máquina. Pues te tomas un laxante durante unos días, regulas un poco y luego igual ya es más fácil. Y luego es, pues igual tomarse laxante día sí, día no, hasta que te acabas regulando un poco. Pero es que esto del tema del estreñimiento es Sí. muy individual de cada uno, porque de hecho si subes mucho la cantidad de fibra y no bebes suficiente agua, lo que ocurre es que las heces acaban compactándose y empeora todavía más el estreñimiento. O sea que hay que buscar como un poco un punto medio y sí que es importante el aporte de agua. Muy importante. Y el ejercicio Y también, el ¿no? ejercicio. Que ayuda. Siempre vamos a lo mismo. Y ya cosas finales de alimentos, ¿no? Ahumados, conservas en lata, infusiones, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Está en el equilibrio, ¿no? Sí, Supongo. sí. En cuanto a los ahumados y a las latas, la recomendación es mucho más estricta en cuanto a prevención, pero durante el tratamiento oncológico no hay recomendaciones claras. Entonces, una vez que ya tienes el diagnóstico oncológico, lo importante es que estés bien alimentado. Eso no significa que el atún en lata en una ensalada esté contraindicado, todo lo contrario. Sobre todo, lo único es intentar que sean, por ejemplo, el atún en lata, que sea en aceite de De oliva oliva, o al natural, si no, mejor. Y lo mismo, pues los ahumados,
pues hombre, no es para comer jamón todos los días o salmón ahumado cada día o bacalao, pero no pasa nada porque comas ahumados pues una vez cada 2 semanas o una vez al mes. No pasa nada. Perfecto. Y ya la última pregunta que va saliendo, ¿no? El por qué alcohol no, ¿no? Ni lo que decíamos, ni la copita de vino tinto. Porque se ha visto, ¿no? O sea, en la población general el vino, bueno, porque esta es otra, en la población general, depende de qué estudio mires, es una copa de vino, una cerveza, uno espirituoso, total, que al final acabas con una cosa de cada y la persona que no había bebido nunca alcohol se acaba timplando 3 copas así en un día. Entonces, si nunca has bebido alcohol, la recomendación para la población general sigue siendo no bebas alcohol. Si tú siempre habías bebido una copa de vino o 2 durante el tratamiento, específicamente durante el tratamiento oncológico y específicamente en el cáncer de mama, se ha visto que las personas que beben alcohol durante el tratamiento oncológico tienen mayor probabilidad de recidiva, o sea, de volver a tener una recurrencia. Entonces, no es que sea una copa, no hablan de una copa de vino, no hablan de una copa de cerveza o de un whisky, hablan de alcohol, porque en este tipo de estudios lo que se ha visto son en lo que se llaman en unidades de alcohol, o sea que lo que calculan es la cantidad de alcohol que hay por mililitro. En el vino es 1, en el whisky es otro y en la cerveza es otro. O sea que se habla por unidades de alcohol, no por el vino. Entonces se ha visto que estas unidades de alcohol, independientemente de dónde vengan, aumenta la probabilidad de tener una recidiva. Yo diría no solo durante el tratamiento, sino también después, ¿no? También. Por lo que tú dices, ¿no? No se sabe a partir de cuándo exactamente hay riesgo, por tanto, no tomar. Otra cosa es lo que decías muy claramente, ¿no? Que no, una cosa es una celebración familiar, por Navidad, el cumpleaños de los niños o lo que sea, ¿no? Bueno, de los niños no. Cumpleaños, porque si tienes 5 hijos, pues claro, eso aumenta. Pues muchísimas gracias, Lorena. Sentimos no poder. Yo siento no poder contestar a todo, de verdad, porque no sé cuántas hay, pero yo, si queréis, hago otra sesión. Me sabe fatal, pero creo que dará para otro taller y tanto. Se han quedado varias cosas en el tintero, pero yo creo que lo más importante, ¿no? Lo hemos remarcado. Y hay cosas, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Con moderación, cosas limitar, que no quiere decir nunca, ¿no? Y aceite de oliva virgen extra, ¿no? Que no sea ni de coco, ni de palma, ni nada más. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Lorena.